Diputado Nahum Atonal Ortiz. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Coateconce Cuauhtlin, presente. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Presente. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Aitzuri Fernando Sandoval Vega. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Presente. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Humberto Cuaucle Tecuapacho. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Alberto Amaro Corona. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran a la 62ª legislatura. Gracias, secretario. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Fidel Águila Rodríguez, Heréndira Olimpia Cova Brindis solicitan permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de octubre de 2017. 2. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza a los municipios del Estado para que gestionen y contraten en lo individual en cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano un crédito o empréstito hasta por el monto, destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen, que presenta la Comisión, las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y la de Asuntos Municipales. 3. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que presenta el diputado Nahum Atonal Ortiz. 4. Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se informa al Honorable Congreso de la Unión que el Congreso del Estado de Tlaxcala expidió la ley para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista del Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 3º transitorio de la Ley General, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 5. Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se informa al Congreso de la Unión que el Congreso del Estado de Tlaxcala impulsará y fortalecerá acciones tendientes a erradicar la violencia hacia niñas y niños y adolescentes que presenta la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. 6. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 7. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 20 votos, diputado presidente.
Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre del 2017. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2017 y se tenga por aprobada los términos $21 votos, diputado presidente. Quienes estén por la negativa a su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre del 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado José Martín Rivera Barrios, en representación de las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y la de Asuntos Municipales, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza a los municipios del Estado para que gestionen y contraten en lo individual con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano un crédito o empréstito hasta por el monto, destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen. Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva. Comisión de Finanzas y Fiscalización, Comisión de Asuntos Municipales. Dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza a los municipios del estado de Tlaxcala para que en lo individual puedan créditos o del derecho a la Comisión de Finanzas y Fiscalización de Asuntos Municipales les fue turnado de manera conjunta el expediente parlamentario 62º, diagonal 2008, diagonal 2017, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que dirige a esta soberanía el gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, y la secretaria de Gobierno del Estado, Edith Anabel Alvarado Varela, por el cual se autoriza a los municipios del Estado de Tlaxcala para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten en lo individual con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstito hasta por el monto, destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establezcan, para que se afecten como fuente de pago por un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y para que celebren mecanismos de pago de los créditos que contraten. Por lo que, con fundamento en los artículos 117, fracción 8, párrafo segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, 45, 46, fracción 1, 47, 48, 49, 54, fracción 16, 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 33, fracción 14 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 10, fracción 1 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, 9, fracción 2, 10, apartado A, fracción 2, 78, 81 y 82,
2, 49, fracción 2, inciso D, 76, 114, 115 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y Asuntos Municipales presentan al Pleno de esta soberanía el siguiente dictamen con proyecto de decreto, por el que se autoriza a los municipios del Estado de Tlaxcala para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten en lo individual con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstito hasta por el monto, destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este decreto se establecen, para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, y para que celebren los mecanismos de pago de los créditos que contraten, al tenor de los siguientes resultandos. 1. Con fecha 26 de septiembre del año en curso, las comisiones que suscriben por instrucciones del presidente de la mesa directiva, el secretario parlamentario les remitió el expediente parlamentario 62, diagonal 2008, diagonal 2017, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto enviada a esta soberanía por el gobernador del Estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, y por la secretaria del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Edith Anabel Alvarado Varela, por el cual se autoriza a los municipios del Estado de Tlaxcala para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten en lo individual con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, un crédito o empréstitos hasta por el monto, destino, conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este decreto se establecen, para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que les correspondan del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y para que celebren mecanismos de pago de los créditos que se contraten. 2. Con fecha 13 de octubre del año en curso, sesiona la Comisión de Finanzas y Fiscalización de este Congreso del Estado, donde, previas reuniones de trabajo, aprobó un proyecto de dictamen sobre la iniciativa mencionada. 3. Con fecha 16 de octubre del presente año, la Comisión de Finanzas y Fiscalización y la de Asuntos Municipales celebraron sesión de Comisiones Unidas, donde aprobaron el presente dictamen con proyecto de decreto. Derivando de lo anterior, las comisiones que suscriben, sometemos al Pleno de este Poder Legislativo el presente dictamen con proyecto de decreto en base a los siguientes considerandos. 1. Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. 2. Que la transcrita clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano Local están retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción 2 define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, institución o individuos. 3. Que el artículo 38, fracción 1 y fracción 7 del Reglamento Interior del Congreso del Estado prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y los asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. 4. Que en cuanto a la competencia de las comisiones que suscriben, el artículo 40, fracción 2 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala establece que compete a la Comisión de Asuntos Municipales promover todas las actividades y acuerdos para convertir a los municipios en polos de desarrollo social sustentable. Por su parte, el artículo 49, fracción 2, inciso D, del mismo Reglamento Interior, ordena que a la Comisión de Finanzas y Fiscalización le corresponde dictaminar la información y documentación para negociar empréstitos del Estado y los municipios en términos de la Constitución.
5. Que respecto del trabajo legislativo conjunto de las comisiones que suscriben, dicha actividad está fundamentada en el artículo 82 del citado reglamento interior, el cual ordena que, si por motivo de su competencia debiera turnarse un asunto a 2 o más comisiones, estas podrán dictaminar conjuntamente en caso de que haya acuerdo en su proposición. 6. Que por lo que hace a la atribución específica del Congreso del Estado, por la que el gobernador del Estado, a través de su iniciativa, requiere la autorización correspondiente para que los municipios puedan contratar los créditos o empréstitos, teniendo como fuente de pago el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, le son aplicables los artículos 117, fracción 8, párrafo segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, 45, 46, fracción 1, 47, 48, 49, 54, fracción 16, 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 33, fracción 14 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y 10, fracción 1 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que en sustancia refieren que el Congreso del Estado, con la aprobación de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones de mercado, los municipios contraten empréstitos y obligaciones previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de una garantía o el establecimiento de la fuente de pago, la cual puede ser hasta un 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 7. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la Rectoría del Estado en materia de desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Igualmente, dicha disposición constitucional ordena que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, donde los planes nacionales, estatales y municipales deberán observar dicho principio. En este orden, los municipios del país, al ser base territorial que integra a nuestro país, son a los que particularmente deben generárseles las condiciones para su propio crecimiento, enmarcadas dentro del desarrollo nacional, conforme lo determinan los planes de desarrollo y las condiciones que establece nuestro orden jurídico. Son los municipios, a través de sus ayuntamientos, como órganos de gobierno municipal, los que, conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, tienen a su cargo distintas funciones y servicios públicos esenciales para la vida comunitaria, la cual, si ésta tiene un bajo, alto o medio crecimiento, se reflejará en la calidad de vida de sus habitantes. Como sabemos, los ingresos de los municipios se conforman de 3 fuentes: las participaciones federales, las participaciones estatales y los ingresos propios. Como igualmente sabemos, los recursos que obtienen nuestros municipios resultan insuficientes para satisfacer las demandas crecientes de obras y servicios que los habitantes requieren y que muchas de ellas son fundamentales para dotarlos de infraestructuras y servicios, sobre todo en municipios con población pobre y de extrema pobreza. Dentro de los recursos que provienen de la Federación se encuentra el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, tal y como lo prevé el artículo 25, fracción 3 de la Ley de Coordinación Fiscal, fondo que tiene un destino específico para su aplicación, determinado por el artículo 33, apartado A, fracción 1 de la citada Ley de Coordinación. Esto es, son recursos destinados para satisfacer necesidades de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura. Sin embargo, pese a la existencia de dicho fondo y de otros recursos, como con los que cuentan los municipios, sus montos suelen ser reducidos en comparación con los costos de las obras y servicios que se requieren, o bien sencillamente los recursos son insuficientes para atender otras demandas igualmente necesarias, por lo que, para satisfacer, se han buscado
otras formas de financiamiento para obras y servicios que permitan realizar obra pública y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se pueden contraer. En este sentido, el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal determina en lo que interesa lo siguiente. Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los fondos a que se refiere el artículo 25 en sus fracciones 3 y 8 de la ley correspondiente a las entidades federativas o municipios podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operan en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con la autorización de las legislaturas locales y que se inscriban a petición de las entidades federativas o los municipios, según correspondan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 9 del presente ordenamiento. Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el artículo 33 de esta ley, para el caso de las aportaciones con cargo al Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y a los fines establecidos en el artículo 47 de esta ley, por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales para el fortalecimiento de las entidades federativas. Las entidades federativas y los municipios que contraigan obligaciones al amparo de este artículo no podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les corresponden por concepto de los fondos a que se refiere el párrafo anterior para servir dichas obligaciones. Tratándose de obligaciones pagaderas en 2 o más ejercicios fiscales, para cada año podrán destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contraídas. Las obligaciones de los municipios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo se inscribirán en el registro de obligaciones en empréstitos de entidades federativas y municipios, cuando cuenten con la garantía del gobierno del estado respectivo, salvo cuando, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tengan suficientes aportaciones con cargo al fondo a que se refiere el artículo 25, fracción 3 de esta ley, para corresponder a sus compromisos. Las entidades federativas y municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los términos de este artículo con cargo a las aportaciones que les correspondan de los fondos que al mismo se refiere, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en leyes establecidas de deuda. 8. Que conforme a lo anterior, es del interés de los municipios de la entidad la obtención de los financiamientos referidos con el objeto de anticipar recursos para que puedan destinarlo a las acciones de desarrollo de infraestructura social municipal que tienen previstas ejecutar conforme a su plan de desarrollo municipal. De esta manera, el citado artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal contempla la posibilidad de que los financiamientos que tengan como fuente de pago o garantía recursos de fondos de aportaciones para la infraestructura social sean por 1 o más ejercicios, y que para determinar el porcentaje que puede servir como fuente de pago o garantía, se puede optar entre el 25% del ejercicio en recursos o del ejercicio en que se contrae el financiamiento correspondiente, lo que resulte mayor, lo anterior como una medida para darle seguridad a los acreedores correspondientes respecto a la estabilidad de la fuente de pago o garantía, logrando un aforo natural de los financiamientos correspondientes. Por ello, es factible que los municipios puedan anticipar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, dado que tienen la capacidad de pago necesaria para afrontar estos financiamientos, pues la operación no afecta sus recursos
de libre disposición, sino que únicamente se logra anticipar recursos para el desarrollo de la infraestructura social municipal que por mandato legal de cualquier manera debían destinarse a dichos fines. En ese orden de ideas, los municipios podrán destinar estos recursos dentro del marco del programa de infraestructura de la administración municipal en turno, con la finalidad de fortalecer y actualizar los mecanismos de pago de los municipios que permitan el acceso a más recursos financieros para el desarrollo de infraestructura social municipal. Se considera conveniente mantener, modificar o constituir un mecanismo por el Estado a través del cual capte exclusivamente los recursos que corresponden al Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y al cual pueden adherirse los municipios que lo consideren conveniente, a fin de que funcione como fuente de pago primaria de las obligaciones directas que contraigan los municipios al amparo de este decreto. Derivado de lo anterior, se considera que el mecanismo antes referido, que resulta más apropiado, es el de un fideicomiso irrevocable de captación, administración y pago, el cual sería constituido, mantenido o modificado por el Estado, a cuyo patrimonio los municipios que así lo deciden, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes,